Bienvenidos. Para las personas que nos están acompañando desde redes sociales y aquí en el auditorio del Instituto de Geografía de nuestra universidad, para el programa universitario de estudios sobre la ciudad es un gran agrado compartir con ustedes la conferencia del día de hoy titulada Planes Metropolitanos Iberoamericanos a cargo del doctor Luis Miguel Valenzuela Montes de la Universidad de Granada. Me voy a permitir hacer brevemente una introducción al currículum del doctor Valenzuela, quien es licenciado en Geografía y doctor en Geografía por la Universidad de Granada. Tiene diplomas en posgrado en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia y en Transportes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado también estancias como investigador y profesor invitado en las universidades Politécnica de Valencia, Autónoma del Estado de México, la Urban Research of Utrecht en Holanda, el Instituto Universitario de Arquitectura en Venecia, la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras. Actualmente es profesor titular de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada, investigador del Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio, así como coordinador del Laboratorio en Planificación Ambiental desde 2009. Es además miembro del Observatorio Territorial de Andalucía. Tiene una trayectoria muy amplia también como docente a nivel de posgrado, en investigación en cerca de 40 proyectos y asimismo el desarrollo de su trabajo en las ciudades de Iberoamérica, pues queda constatado también en una parte la culminación de esta ponencia y de la obra que el día de hoy compartirá con nosotros. Es un gusto contar con su compañía, doctor, y adelante. Muchas gracias. Bien, para mí es un privilegio estar aquí, me honra mucho la invitación, que agradezco a la maestra Jessica Bautista que está aquí y al doctor Javier Delgado, es decir, al equipo directivo del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad de la UNAM. En fin, me hace muy feliz esta oportunidad y espero que sea interesante para las personas que van a seguir en línea la conferencia de un tema que sin duda está basado fundamentalmente en el libro, que pueden ver ahí en la imagen de la presentación, para que vean que es una realidad. Pues bueno, es un libro reciente, se llama así, Planes Metropolitanos en Iberoamérica, Cultura e Instrumentos. Es un libro editado por la colección de estudios urbanos de la Universidad Católica del Chile, del Instituto de Estudios Urbanos de esta universidad, que tiene una colección que a través de la editorial RIF pues, ha publicado este libro, que es muy reciente, se presentó hace un par de meses, y de alguna manera pues este acto también como conferencia da difusión a este contenido que creo tiene alcance y tiene relevancia, o eso considero, para ser presentado. Si pienso así es porque, bueno, reúne 19 casos de Iberoamérica, creo que eso ya lo hace al menos atractivo, al menos puede propiciar que alguien quiera mirarlo. Son metrópolis de diversos tamaños, creo que están bastante representados en la mayoría de países, aunque no todos. Por supuesto, hay más casos latinoamericanos, también algunos casos ibéricos, y en conjunto es un panorama amplio, con una riqueza de situaciones y con una intención comparativa que creo que sobre todo compete al lector. No pretendíamos hacer una simetría, porque los diferentes contextos, en cuanto a tamaño, institución, cultura, historia, lo hacían difícil, pero sí permite identificar, investigar, bueno, pues modelos, ¿no? Capacidades, desafíos, dilemas de la planificación metropolitana a través de diversos casos, ¿no? Incluso para plantearse ciertas prácticas, ciertos caminos que evitar,
ciertas cosas que sí considerar o extrapolar, ¿no? Desde esa perspectiva, pues surge este proyecto y va a ser, como digo, el núcleo de la conferencia. Después también, en una cierta lectura interpretativa del mismo, pues usaré algunos trabajos propios, pero por supuesto soy deudor y soy al mismo tiempo coautor de este trabajo junto a mis compañeros Magdalena Vicuña, de la Universidad Católica de Chile, y Pablo Limbaum, que bueno, le agradezco mucho la colaboración en un trabajo que pudimos hacer de un modo, pues creo, muy amigable y con una sintonía bastante grande, ¿no? En el proceso de elaboración. Bueno, el contenido propiamente de la conferencia se basa en la introducción y los antecedentes, ¿eh? Y la estructura de contenido, las pautas que seguimos nosotros para los casos de estudio, sobre todo que pretendíamos que siguieran los autores, tienen que ver con tres grandes apartados: el contexto, la dinámica, la historia de cada plan, cómo surge, con qué antecedentes bueno, pues se va fundando un plan metropolitano que seguramente tiene algunas situaciones previas relativas a leyes metropolitanas, todo ese recorrido que después se detalla en el segundo apartado, ¿no? Con el contenido instrumental y el proceso de planificación, cuando se aprueban los planes, hasta o no se han aprobado, con qué organismo, con qué tipo de instrumentos de gobernanza, si son intermunicipales, si son supramunicipales. Esa era otra de nuestras pretensiones para llegar a una reflexión crítica de la práctica más centrada en la gobernanza, en la evaluación, seguimiento que puedan tener los planes y en la transferencia a la que hayan dado lugar o de la que hayan sido objeto. Por último, en el tercer bloque, y con una cierta interpretación de esas culturas e instrumentos, basándome en trabajos míos recientes, vigentes, en un informe que hice para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la gobernanza metropolitana en América Latina, tratando de plantear directrices para su evaluación, concreto de los planes, pues veremos algunos modelos, algunos desafíos o dilemas de esa gobernanza metropolitana y algunas capacidades. Bueno, yo creo que lo primero sería entender que estamos ante un panorama muy rico, no diría dispar, sí diverso, puede ser comparable, pero no a lo mejor asimilable o buscar relaciones o patrones, ¿no? Aunque seguramente sí hay ciertas tendencias. Para ello yo creo que es bueno tener en cuenta esta noción de la cultura de la planificación, del planning culture, ¿no? De hecho lo pongo en inglés porque una de las motivaciones para este libro, cuando yo contacté con Magdalena y con Pablo, era que creo que, aunque hay algunos antecedentes, creo que no tenemos en el ámbito de nuestro iberoamericano o del sur global este bagaje o esta visión muy instrumental, muy conceptual, muy metodológica del planning, ¿no? Aquí tenemos con mayor peso, creo, una tradición del urbanismo. El urbanismo se ha intentado fusionar con la planificación, o asimilar, o integrar, o convivir, pero no tenemos quizá, y porque la tradición es otra, el instrumental es otra, pero no tenemos a lo mejor tanta carga conceptual, ¿no? Pues que se refleja en revistas, que se refleja en conceptos, que se refleja a la hora de clasificar los planes. Esto no está tan presente pues, en la facultad de planeación o en las escuelas de arquitectura o en títulos que también se interesan por la planificación, como la geografía, la ingeniería, etcétera. Y entonces Planning Culture
una posible noción sería esta de Bettoretto, en un trabajo de la Unión Europea sobre el tema, que habla de que es el camino en el cual, según momentos históricos, regionales, locales, nacionales, las sociedades han institucionalizado las prácticas y los discursos del planning. Aquí pongo énfasis en lo de los discursos, ¿no? Porque sin duda está aludiendo a lo que en esta disciplina se define el giro argumentativo, ¿no? En otras palabras, son los valores, los caminos para definir problemas, las reglas, los instrumentos, los criterios de evaluación, el rol de los profesionales, el conocimiento y las relaciones entre instituciones y actores y entre Estado, planners, o vamos a decir urbanistas, y sociedad civil. Todo eso que es complejo, pero que podemos desglosarlo y establecer múltiples relaciones, más bilaterales, más multilaterales, más de conjunto, más parciales, más sectoriales, bueno, más verticales, más horizontales. Todo eso crea una cultura del plan, ¿no? Con el proceso, si nosotros estudiamos los procesos del plan de estos 19 casos o de otros casos, seguro que identificaríamos una tramitación que tiene que ver con relaciones diferentes entre actores, con ciertas hipotecas del pasado, con escenarios que a veces son fundados más bien desde esa hipoteca que desde una capacidad de verdad de refundarse, de afrontar problemas nuevos, es decir, están lastrados a veces pues por la disciplina, los roles corporativos, tensiones entre los poderes a diversas escalas, etcétera, etcétera, y todo es la cultura de la planificación, ¿no? Nosotros, en ese sentido, pensamos que esa lectura de la cultura, de los instrumentos, se la dejamos al lector. Creo que esto da para nuevos libros, nuevos trabajos, para investigar en ese sentido. Y bueno, pues igual que la segunda parte del Quijote es una lectura de la primera, si lo hizo Cervantes, pues yo creo que todo libro debe tener una segunda parte que sea la del lector, la del investigador, si es capaz de motivar eso. No obstante, hay algunos antecedentes, aquí tenemos un panorama. Esta presentación también quiero agradecer que fue elaborada por Magdalena Vicuña cuando hicimos el lanzamiento del libro en junio, desde Santiago, en línea, aunque también hubo allí público de manera presencial. Y tenemos algunos referentes más europeos, más latinoamericanos. Yo destacaría algún trabajo como el de inglés Governing the Metropolis o Gobernanza de las Metrópolis, que también se editó en castellano, que precisamente fue un trabajo de hace ya creo como unos 9 años o quizá un poco menos, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, estaba algunos profesores como Eduardo Rojas, Fernández Güell, la Politécnica de Madrid, Cuadrado Roura, de la Universidad de Alcalá de Henares, y había colaboraciones, aportaciones de diversas personas del ámbito iberoamericano, incluyendo también a otras internacionales como las de Newman o la de Lefebvre, que era muy importante para posicionarnos sobre la base de la legitimidad de la gobernanza de la metrópoli, que creo que es un tema pues que todavía está, no diría vigente, sino que diría pues siempre pendiente de solución, ¿no? Más en los tiempos que corren, donde el asunto de la participación o presupuestos participativos, pensando en los instrumentos, o toma de decisiones mucho más rural, pues hablan de manera dinámica de la necesidad de estar siempre atendiendo a esa legitimidad, ¿no? Y bueno, creo que otro antecedente que merece la pena citar sería el de un número monográfico de la Revista Iberoamericana de Urbanismo, que es de 2017, reciente,
que fue uno de sus coordinadores, fue Juan Ramón Selva, profesor español, del planeamiento metropolitano en Iberoamérica, ¿no? En este caso era un número muy también valioso, un antecedente a tener en cuenta por nosotros y por cualquiera que quiera dedicarse a esto, aunque tenía menos casos. Y luego pues hay otros trabajos que han estudiado las metrópolis en diferentes ámbitos. Creo que también hay algún otro latinoamericano que conozco, pero que también se puede aportar si alguien quiere y compartirlo en red. Bueno, nosotros nos propusimos, sobre todo como objetivo, el relevar, el hacer un cierto inventario, aunque ya digo que no es exhaustivo, evidentemente, es obvio, del enorme acervo en materia de planeamiento metropolitano en Iberoamérica, ¿no? Recogiendo o dando contenidos para que así se haga, elementos que permitan sistematizar, conceptualizar los planes metropolitanos como una serie de productos, de artefactos que tienen una cultura, una geografía, una tradición, para promover ese conocimiento comparado como objeto metodológico de investigación, no ya en sí mismo, sino también para volver al caso concreto, ¿no? El urbanismo, la planificación, muchas veces se dice que cada ciudad es distinta, ¿no? Pero siempre nos inspiramos en utopías, en casos cercanos, en analogías, y por tanto siempre es necesario, ¿no?, ver otras situaciones para incluso entender mejor tus límites, ¿no? Se dicen los artistas que el estilo nace de los límites, ¿no? Pues quizá uno aquí también, entendiendo mejor lo propio, sabe cuáles son tus límites, qué puedes hacer, qué puedes profundizar, ¿no? En definitiva, son 19 casos que dan lugar a generar ese capital, que seguramente va a ser mucho más inteligente pues cuando lleguen investigadores que lo pongan en valor. Son 19 casos que bueno, incluyen Valle de México, Guadalajara, son los casos mexicanos, pero hay muchos más, evidentemente, de otros países. Está Buenos Aires, Rosario, Santiago de Chile, Concepción, Madrid, Lisboa, Valencia, Granada, Bilbao, Oporto, el Valle de Aburrá, Medellín, Rosario, en Argentina, Caracas, Iba, Río de Janeiro, Sao Paulo, Barcelona, no sé si ahora me dejo alguno, pero bueno, 19 casos, una panorámica muy amplia, que nosotros estructuramos en 4 grandes ámbitos por tamaño regional. No quisimos hacer nosotros esa clasificación, desde el principio he dicho que aquí está el acervo, aquí está el contenido, en la estructura que quisimos dar para que más o menos los autores siguieran, ahí estaban las claves para la comparación, pero que cada uno establezca, defina qué quiere comparar respecto a un argumento, respecto a lugares más a los que se sienten más cercanos, respecto a experiencias que tienen que ver con su interés, etcétera. Pensábamos que era difícil en este primer tomo ya hacer esa clasificación, que siempre podría ser discutible, que tendría que darse con un enfoque muy claro, y lo que hicimos, bueno, porque no impide lo contrario, para establecer visiones comparativas, lo que hicimos fue agruparlo por 4 grandes tamaños según las categorías de la ONU, de manera que están las regiones metropolitanas mayores de 10 millones, están las grandes áreas metropolitanas o grandes metrópolis, entre las primeras estarían Valle de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro. Después, entre 5 y 10 millones, estaría Santiago, Madrid y Guadalajara. Después, entre 500.000
y 1 millón de habitantes, que serían áreas metropolitanas intermedias. Aquí estaría el Valle de Aburrá, Curitiba, Barcelona, Caracas, Lisboa, Valencia, Oporto, Rosario, Montevideo. Y en un cuarto nivel estarían las áreas metropolitanas que están, bueno, pues por debajo del 1 millón de habitantes o incluso, bueno, del medio millón, ¿no? Que serían Concepción, Bilbao y Granada. Aquí yo diría que, por supuesto, la complejidad implica a veces ciertas situaciones, ciertos modelos, ciertas dificultades, pero que, aunque el tamaño importa, no es lo único, ¿eh? Es decir, que a veces en áreas metropolitanas menores puede haber complejidad, puede haber fragmentación, porque precisamente la cultura de la planificación o el contexto territorial hace que haya muchos municipios, ¿no? Por ejemplo, España es un país con mucha fragmentación municipal, o que se puedan dar situaciones de revisión del plan o de conflicto entre el poder metropolitano y el municipal que sean tan difíciles de resolver como en otras áreas más complejas, por su tamaño. Bien. Ahí en el libro hay una tabla, en la introducción, donde podemos ver las características principales de los distintos ámbitos. Bien, viendo una panorámica, general sobre los 3 grandes bloques de análisis o de elaboración para cada caso de estudio, que se basó todo esto fundamentalmente en una metodología que viene de Galland, Daniel Galland, y uno de los coautores del libro, el compañero Pablo Limbaum, pues con base en eso, que fue matizado de alguna manera, recomendamos a los autores que siguieran un proceso de elaboración basado en estos 3 bloques para los cuales le dábamos una directriz: el contexto territorial, un segundo bloque que era el contexto institucional, contenido instrumental y proceso de planificación, y un tercer bloque con una reflexión crítica desde la práctica. Bueno, yo diría que más o menos se logró, consiguió esta situación de que se apegaran a esos lineamientos, aunque también cualquiera que haya editado un libro, y más cuando hay 19 capítulos distintos y culturas diferentes, pues no es tan fácil que haya una asimetría que al mismo tiempo tampoco buscábamos, porque precisamente la especificidad iba a poner de relieve la diversidad de casos o la búsqueda de caminos alternativos dentro de nuestras directrices. Bueno, aquí hay planes como el de Buenos Aires, con un plan pues con ejemplo, yo caracterizaría o destacaría por el último plan que se hizo, pues por su trabajo de escenario, por su cartografía, que se puso en relieve el contexto territorial, aunque a veces había ciertas dificultades, eran falsos dilemas, o eran muy asimétricos, y eso complicaba después de Barcelona. Bueno, un caso que también tiene que ver con, podríamos aquí pensar, en los momentos en que en Barcelona o en Madrid había así unos organismos de coordinación metropolitana que luego han desaparecido o vuelto a emerger. El caso de Guadalajara, que, bueno, invito a los demás pues que valoren, hagan una reflexión crítica desde la práctica. Creo que tiene una condición importante, innovadora, que puede servir para todos. No sé cuánto caló, repercutió aquí en el propio México con los IMEPLAN, ¿no? Pero bueno, creo que sí es verdad que fue un plan, al menos en su intención,
y por algunas leyes, ¿no? El plan se hace en 2016, tiene algún estatuto de coordinación en 2014, se crea el IMEPLAN, y creo que es un caso, desde el punto de vista de la gobernanza, pues notable, ¿no? Bueno, si vemos cada uno de los apartados y algunos ejemplos más concretos, pues podemos ver respecto al contexto territorial, podemos ver el Plan de Desarrollo Urbano Integrado de la Región Metropolitana de Sao Paulo, las directrices de ordenamiento territorial para el área metropolitana de Rosario o el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá, ¿no? Donde hay diferentes dinámicas territoriales, particularidades socioambientales, antecedentes históricos en materia de planeamiento, etcétera, ¿no? Yo aquí destacaría en el caso de Sao Paulo, bueno, pues como a veces no había una correspondencia entre los propósitos de participación y lo que realmente se daba luego en realidad. El caso de Rosario, que es un caso de coordinación, con un esquema de coordinación metropolitana. El caso de ordenamiento territorial del Valle de Aburrá, en Colombia, que bueno, creo que en Colombia hay que tener en cuenta, más allá del contexto, ciertos modelos innovativos, en términos, por ejemplo, de asociatividad territorial. Desde el punto de vista del contexto institucional, contexto instrumental, proceso de planificación, viendo otros ejemplos, pues como México, Santiago, o el Plan Regional de Ordenación del Territorio de la Área Metropolitana de Lisboa. Bueno, en el caso del Valle de México, es un programa de 2012, no sé ahora mismo si exactamente está en revisión o no, o está ya todavía vigente, este programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México. Recuerdo que hace 4 años, 6 años, estaba intentando revisarse, al menos parcialmente. No sé hasta dónde ha llegado eso, no nos consta. En este caso, el trabajo está hecho por el profesor Sergio Flores, que es de aquí, ¿no? de la casa, de la Universidad Autónoma. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago, con fragmentación, ha habido vaivenes, ¿no? en la coordinación, en las leyes, o el caso del área metropolitana de Lisboa, que son planes menos vinculantes, sin duda, ¿no? Bueno, después tenemos otros planes, como respecto también a este asunto, como el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada o el Plan Regional de Ordenación del Territorio de Oporto. Tanto el de Oporto como el de Lisboa son planes, bueno, bastante marcados por el Programa Nacional de Ordenación del Territorio. Son planes regionales donde no hay unas autoridades con competencia fuerte. En el caso de Granada, que nos podemos extender porque representa, aparte de porque yo lo conozca mejor, evidentemente, y fue elaborado por mí, pues este caso de Granada pues representa lo que pasa en muchos otros, y es, de hecho el capítulo yo lo titulé el plan en su laberinto, el proceso farragoso, siempre difícil de avanzar, en muchos casos porque la capacidad de coordinación del plan respecto a los municipios está muy devaluada. Los municipios a su vez tienen procesos de planeamiento que de media la revisión tarda 9 años, la aprobación, incluyendo la aprobación, y en definitiva también ilustra pues la falta de gobernanza, de organismos, aunque fueran consorcios sectoriales. Desde el punto de vista de la reflexión crítica desde la práctica, el plan de Oporto, si antes hablábamos de Lisboa, el de Oporto, pues ilustra la falta de
muy bien cómo la forma del territorio quizás tiene que ver con la gobernanza del territorio, ¿no? Hay una divergencia por falta de autoridad metropolitana, el plan de Montevideo o el plan regulador metropolitano de Concepción. Bueno, algunos de estos planes, pues bueno, el de Santiago fue hecho el trabajo, el caso de estudio estuvo hecho por Magdalena Vicuña, coeditora del libro. El de Lisboa estuvo hecho por por Miguel Padeiro, de la Universidad de Coimbra, Bilbao, por el profesor Selva, Granada por un servidor, Oporto por los profesores Víctor Oliveira y Paulo Piño, bueno, Montevideo por Esqueloto, etc. Después hay otros planes más, como reflexión crítica desde la práctica, pues está el Plan Integrado de Desarrollo Urbano de la Región Metropolitana de Río de Janeiro. En Brasil hay algunos antecedentes muy interesantes, con la pretensión de crear organismos metropolitanos, pero también con el tiempo estos organismos, a veces sectoriales, o sectorialmente mejor dicho, se han ido desmantelando. El plan de Madrid, que es un plan que a efectos prácticos o el proceso de planificación metropolitana es un plan que siempre ha tenido un carácter de estrategia regional. De hecho, el autor de este plan, el de antes, el de Río de Janeiro, fue como autora la profesora Regina Meyer. El de Madrid tuvo como autor al profesor de la Politécnica de Madrid, Javier Ruiz Sánchez. Y el plan de la estrategia territorial de Madrid ilustra muy bien otras de las categorías que podrían llevarnos a intentar ver si sucede igual, ¿no? Que es la de la teleofobia, ¿no? Que sería el miedo a tomar decisiones, ¿no? El otro día, hace poco, lo hablábamos en un curso precisamente aquí también sobre la gestión de la incertidumbre, ¿no? Entonces, un plan que ilustra esto bien, donde se van como aplazando ciertas decisiones o modelos de coordinación, donde no hay dificultades para el consenso, donde el suelo a veces ha tenido una preponderancia, porque sobre todo hay una tradición que también podríamos ver si en otros lugares, que es la del crecimiento, ¿no? de nuestro urbanismo, que quizá ya empieza a revisarse eso por ciertos imperativos casi, yo diría, ecológicos. Y bueno, no quiero entrar en muchos más detalles, lo que quería hacer reflexiones, bueno, pues una investigación ahora, ¿no? Sobre cada caso. Yo creo que para eso está el libro. También se trata de que la gente lo mire, lo lea, ¿no? Pero creo que sí está claro que puede ser un capital útil, ¿no? para investigadores, aunque solo sea por la información, por la documentación, por lo y por ciertas reflexiones que pueden ser líneas de progreso para otros o referencias más o menos comparativas, ¿no? Eso significaría que al final también, intentando hacer yo ahora una lectura del libro, bueno, si yo fuera un lector que ahora mira el libro, lo veo de otra manera que cuando lo estaba coordinando, con, por supuesto, el trabajo fundamental de Magdalena Vicuña y Pablo Limbau y de los autores, a los que hay que agradecerle también sus aportaciones. También hubo un prólogo, por cierto, de Arturo Almandoz, y además tuvimos el honor de que lo presentara el profesor Oriol Nelo de Barcelona, Arturo Almandoz de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Y bueno, yo haciendo ahora una lectura o viendo cómo podríamos seguir sacando punta a este libro, pues yo creo que hay que hablar de tres grandes cuestiones, ¿no? De modelo, de desafío, dilema y de capacidades. Bueno, yo creo que en cuanto a los modelos podría haber más, y aquí voy a ahondar también con algunas notas que tengo, ¿no? Que como digo son propias, son interpretaciones propias,
pero podríamos ver que hay gobiernos supramunicipales centralizados, o gobiernos supramunicipales descentralizados, que sería una variante del caso anterior, en donde hay un alcalde, un intendente, un jefe de gobierno, no sé si fuera el caso, y según las nomenclaturas, que convive con alcaldes de municipios que conforman el área metropolitana, repartiéndose competencias y atribuciones. En el caso anterior vamos a pensar en que un jefe de gobierno, un gobernante, en definitiva, elegido directamente por la ciudadanía. Esto sería muy importante para esa legitimidad que es esencial a la hora de dotar de consistencia la toma de decisiones, la coordinación, el consenso, el proyecto por una gobernanza metropolitana, porque muchas veces hay fallas en todas estas cosas porque no existe la cobertura, ¿no?, institucional. Después un gobierno intermunicipal coordinado, bueno, donde ya la gobernanza o la integración, ¿no?, la corresponsabilidad o incluso la co-creación de las estrategias que se asumen de manera ya integrada en un organismo, ya baja a otro nivel más colaborativo o menos integrado, ¿no?, de los municipios, respaldado por su alcalde, bajo un modelo a lo mejor de agencia, bajo, incluso pues si es más sectorial, pues por ciertos consorcios, donde planifican y gestionan asuntos de escala metropolitana. Y un gobierno intermunicipal sin coordinación. Cada municipio tiene un alcalde que gobierna, planifica, tiene más autarquía, podríamos decir, sin establecer en principio ningún vínculo. No hay algún documento, que muchos de ellos son vinculantes, una de las cosas que se puede ver, no son, o al revés, son indicativos, son recomendaciones, pero no son vinculantes. ¿De acuerdo? Bueno, hay diferentes formas también de verlo esto, ¿no? Si son, como digo, si son normativos, o son vinculantes. Dentro de los normativos, pues puede haber diferentes niveles de vinculación o normatividad en cuanto a las atribuciones, la concreción de las normas, la regulación de los procesos, etcétera. O pueden ser indicativos, están orientados a un plan, a una guía, a un fondo de inversiones, por ejemplo, podríamos decir. Aquí creo que hay un fondo común, o había, ¿no?, de inversiones, que muchas veces no ha sido vinculante, que no ha tenido esa capacidad de coordinación, que la toma de decisiones sobre el reparto de ese fondo, pues en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, pues no estaba vinculado siquiera como a cierta, podríamos decir, meritocracia, resultados, sino a proyectos que se tenían que concordar con los objetivos del plan. En definitiva, como ven, pues todas esas situaciones demuestran que falta, ¿no?, una gobernanza, ¿no?, que es uno de los desafíos de la gobernanza metropolitana, que a su vez, para ser eficiente, pues tiene que afrontar ciertos dilemas interdependientes, tiene que moverse en un cierto nivel, ¿no?, de graduación o de equilibrio, probablemente según el contexto, la cultura, el nivel de gobernanza, ¿no? Aquí yo planteaba estos 6, ¿no?, entre la capacidad y la autonomía, entre la jerarquía y el policentrismo, entre la competencia y la cooperación, o entre lo público y lo privado, el habitante y el ciudadano, la percepción y los indicadores, ¿no? Vale. Tengo aquí unas notas sobre cada una de estas cosas, pero básicamente se trata de la capacidad y la autonomía. Quiere decir que el área metropolitana tiene que buscar ese punto de equilibrio óptimo, si fuera un asunto teórico, entre la capacidad del área metropolitana de coordinar, tomar decisiones por y para todos,
los municipios y la autonomía del municipio, que también tiene, desde su autonomía, tiene la oportunidad de contribuir a ciertos objetivos, a ciertos lineamientos, a cooperación. Entonces, un punto difícil de equilibrio que depende de la ley, que depende de, bueno, muchas veces en definitiva va a ser producto del talante. El plan aquí puede ser muy importante, el talento del plan, el arte del plan, la seducción del plan para encontrar eso, ¿no? Desde un punto de vista espacial, esto mismo lo podríamos traducir entre jerarquía y policentrismo. Muchos de los planes que hemos visto, pues algunos se han planteado en las últimas décadas una búsqueda del policentrismo. En algunos casos es más difícil de superar modelos. Sabemos de casos que, por ejemplo, el caso de Santiago, ¿no? Que no ya solo un lugar con una macrocefalia, podríamos decir, a nivel regional, sino también nacional, ¿no? Pero ese equilibrio de nuevo entre la jerarquía, fuerte, que dé capacidad, que establezca estructuras de coordinación, que establezca pautas de eficiencia, vamos a decir así, territorial, desde un punto de vista de la economía espacial, o un policentrismo que requiere cierto esfuerzo, que puede ser también eficiente porque evita externalidades, pues no es fácil, además de que es un proceso que lleva mucho tiempo y que muchas veces pues, se puede ver dificultado por la propia geografía, y entonces esa anisotropía que a veces se puede dar, pues puede complicarlo todo. También entre competencia y cooperación. Sería parte de otro corte conceptual de este juego de dilemas, ¿no? ¿Qué queremos? Municipios que cooperen de manera voluntaria, que cooperen porque tienen que cooperar, o que compitan, y también esto pues puede ser objeto de debate, ¿no? Más hoy día, ¿no? Que se habla de neoliberalismo, ¿no? Como una palabra, pues, que es un anatema, ¿no? Casi, ¿no? También a veces, pues, de un modo ya recurrente, pero con mucha justificación, por otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo compensamos, cómo a los que pueden competir menos, o cómo premiamos a aquellos que han hecho un esfuerzo, ¿no? por lograr ciertos objetivos? En fin, otro dilema. También entre lo público y lo privado, bueno, tendría que ver también con lo anterior, modelos más institucionales, públicos o estatalistas, o modelos más de gestión externalizada de los servicios. Yo diría que es necesaria la cooperación en los tiempos actuales para la gestión de muchas cosas, para el incentivo, la inversión, la corresponsabilidad, la compensación, etc. También entre el habitante y el ciudadano, ¿no? Entre el ciudadano que tiene unos derechos, el habitante que a lo mejor lo vemos más desde un punto de vista de los indicadores, ¿no? Yo soy el habitante, yo tengo un ratio, una cuota per cápita, o yo soy un ciudadano y tengo que tener una especificidad según qué lugares, ¿no? Que tienen una identidad propia. Hoy día, el derecho a la accesibilidad, se habla del urbanismo de género o otros derechos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo que necesitamos siempre es un buen urbanismo, ¿no? Y entre las percepciones y los indicadores, que a su vez lo podríamos poner en relación entre lo público y lo privado, que a veces se miden de manera diferente, entre la competencia y la cooperación, entre la eficiencia y la equidad, desde el punto de vista de entre las percepciones y los indicadores, pues bueno, igual necesitamos un cierto benchmarking de las ciudades, ¿no? Que sería esta medición de una mejora constante,
eso no es correcto porque es un mecanismo que intenta comparar situaciones que no están en igualdad de oportunidades, de manera que a veces da igual que mejores o no, da igual que cumplas metas o no. Lo importante es tu situación, tu identidad, tu especificidad. Bueno, entonces usamos indicadores o usamos percepciones, argumentos, nos basamos más en decisiones técnicas apegadas a indicadores o en referéndum, que a veces pueden contravenir decisiones técnicas. ¿Cómo encontramos también ahí el equilibrio? Muy importante para una gobernanza metropolitana, ¿no? Esto tiene que ver pues, con un concepto que ya también conocemos, pero que no ponemos tanto en práctica todavía, que sería la gobernanza multinivel, y podríamos hablar entonces de dos grandes tradiciones, o de ojalá una transición, o un proceso entre una institución tradicional y una institución según gobernanza multinivel, de manera que en las tradicionales hay jurisdicciones multitarea y en las multinivel serían para cada tarea. Es decir, tenemos organismos más específicos. Las tradicionales jurisdicciones exclusivas a cualquier nivel y en la multinivel se solapan a todos los niveles, ¿no? Puede ser pues consorcio, una coordinación que es a todos los niveles, no a un único nivel. Es decir, no hay un número limitado de jurisdicciones, sino que hay un número ilimitado, ad hoc, por aquello de que a veces podemos buscar la cooperación con geometrías variables. No tiene que ser una simetría para todo la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Por aquello de que todos tenemos que ser, o no sé, se me ocurre ahora, de acuerdo a un programa mexicano, todos tenemos que ser pueblo mágico, ¿no? O todos tenemos que ser parte de este programa de inversión de espacio público. Bueno, a lo mejor unos estamos ahí y otros estamos en otro programa y después veremos cómo gobernar eso, pero buscando sinergia o incentivos, efectividades entre precisamente una voluntad de cooperación, precisamente la iniciativa y no tanto que hasta que no haya aquello de que en España decimos del café para todos, hasta que no todos tengamos un café, no tenemos la política, ¿no? Sino más bien, bueno, oye, yo quiero café con leche, o yo quiero, como decimos en España, corto de café, o yo quiero un americano, pero todos tomamos café, todos tenemos esa política, pero la resolvemos de manera más ad hoc. Jurisdicciones organizadas en un número limitado de niveles o, obviamente, de acuerdo a lo que venimos diciendo, con un número ilimitado, o que más bien lo que quiere decir es con un número, pues no, por ejemplo, cerrado por la propia legislación, ¿no? Acotado ya de antemano, o definido por el organismo que coordine o por el gobierno que toma las decisiones. Jurisdicciones, por tanto, que son más permanentes, o más que permanentes yo diría más estáticas, más duradera en el tiempo, que no quiere decir ahora más sostenible, y jurisdicciones más flexibles desde el punto de vista tempo-espacial. Esto significa, por tanto, y ya estoy concluyendo, que necesitaríamos potenciar o antes considerar y ver cómo desarrollar estas capacidades, que más o menos otro las puede llamar de otra manera o darle un contenido distinto, pero parecido al que yo voy a dar, pero que siguen ahí, pendientes, ¿no? Para los planes metropolitanos que requieren de mucha gobernanza, ¿no? Serían estas 6 capacidades, ¿no? La operativa, que focalizan sobre las competencias y están relacionadas con los mecanismos para la implementación, la gestión y la transferencia de la gobernanza metropolitana, ¿no? ¿Qué mecanismos hay para, por ejemplo,
la financiación, la gestión del suelo, la transferencia de ciertas políticas que a lo mejor van a requerir de aprendizaje, de formación, de técnico, etc. Las institucionales, que no son exactamente igual que las anteriores, sino que más bien dentro de lo anterior se centran con algunos aspectos específicos, es decir, los recursos financieros, técnicos, administrativos y territoriales, que es lo que hace que finalmente la institución llegue o pueda llegar a donde se propone, para una gobernanza multinivel. Las colaborativas, que estarían en torno al actor, a los actores, ¿no? Tendrían que ver con los procesos de participación y cooperación, no es lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a participar, pero después hay otros niveles, también por actores, ¿no? En relación con los objetivos, pero ¿cómo cooperamos? ¿O cómo esa participación se organiza en términos de cooperación? ¿Quién representa? ¿Quién legitima? Recordemos que la legitimidad es fundamental, la legitimación del área, del contexto, del gobierno en lo metropolitano. Entonces, la participación, la cooperación, pensando en un nivel de integración que esté fundamentado en la legitimación de una colaboración que a su vez potencia las capacidades operativas y las capacidades institucionales, porque si yo colaboro entre lo público y lo privado, si yo colaboro entre los municipios, si yo colaboro entre los niveles de gobierno, si yo colaboro entre diferentes actores, voy a incrementar la potencia de la masa de mis recursos. Las capacidades estratégicas, que tienen que ver con la propia definición, con la propia, podríamos decir, inteligencia de los planes, para regular, para coordinar, para integrar. Si el plan es un plan lo suficientemente audaz, hábil, flexible para coordinar, ¿no? Considerando procedimientos de gobernanza, es decir, haya mecanismos previstos desde las estrategias del plan, porque a veces luego vemos que en la práctica pues son vacíos, no ya porque sean indicativos y no vinculantes, ¿no? Las capacidades adaptativas, muy importantes, ¿no? Que a su vez dependen de las anteriores, como las anteriores, cada una de las anteriores del resto, ¿no? Miran a los escenarios, a la evaluación, a la exploración conjunta, multiescalar, con mecanismos flexibles, pero que a su vez le dan coherencia, consistencia al proceso multinivel de gobernanza, y muy vinculado con lo anterior, las capacidades evaluativas, esenciales para que haya operatividad, institucionalidad, cooperación, etcétera, para que haya legitimación, para que haya estrategia dinámica que estén vivas, el evaluar el plan, evaluar los procesos, evaluar antes de revisar, evaluar en un determinado tiempo, evaluar para sacar conclusiones, puede ser con benchmarking o con otros instrumentos que se hayan legitimado desde el punto de vista del desempeño, la eficiencia, la efectividad, la eficacia. Uno de los problemas que se detectan leyendo este libro y que se detectan en la gobernanza de los planes metropolitanos es el problema de, bueno, pues suceden los planes o sin evaluación, o los planes no terminan de salir adelante porque ha faltado una evaluación, se justaponen documentos y muchas veces no hay continuidad por esa falta de evaluación, etc. Bueno, esas capacidades yo creo que también operan a nivel de conclusiones o de directrices para el futuro, que son permanentes en esta gobernanza metropolitana. Y por mi parte nada más, dar las gracias de nuevo al Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, en concreto a su director, Javier Delgado, a la maestra Jessica Bautista,
a algunas personas que han tenido la amabilidad y el interés de asistir aquí presencialmente y también a los que estén en línea. Muchas gracias, espero que se haya podido seguir, que haya llegado la información correctamente, que mi mensaje se haya interpretado como yo pretendo y, bueno, si hay alguna aclaración o alguna duda o algún cambio de impresiones que nos enriquezca, pues adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Valencia, por este recorrido tan amplio que nos hace ubicar en una situación muy actual este contexto metropolitano de varias ciudades de Iberoamérica. Y bueno, en este vasto acercamiento que tenemos esta situación, creo que sí surgen varias interrogantes. Me voy a permitir hacer algunos comentarios, bueno, plantear algunas inquietudes al respecto. Aquí, por ejemplo, es un reto constante de las metrópolis la articulación de la visión regional, como bien lo señalaba, con las capacidades locales, ¿verdad? Para trascender pues estos límites territoriales que conlleven justamente al alcance de objetivos comunes para toda la metrópoli. Y aquí me gustaría consultarle de su reflexión, ¿cuáles considera que han sido casos o situaciones que han logrado avanzar en un sentido positivo en esta convergencia de objetivos regionales que puedan articularse con los locales para ir en un sentido común? Y la siguiente tiene que ver también con el hecho de que muchas veces los planes son muy abundantes en diagnóstico, pero en materia de propuestas, de indicadores, como bien planteaba, ¿no? Desde seguimiento, de desempeño, de eficiencia, en fin. Aquí a veces también este carácter instrumental es una gran pauta para dar continuidad al proceso de planeación, pero también para reorientar. Y en algún momento, como decía, de los criterios de evaluación también se desprende el hecho de ir transitando en un mismo sentido al cumplimiento de los objetivos. Entonces, la pregunta sería aquí si nos pudiera precisar sobre algunos instrumentos que hayan sido relevantes e innovadores, por llamarlo así, para la consecución del plan. Gracias. Bueno, yo diría que algunos, o sea, sobre todo en la coordinación entre lo local o lo municipal y lo urbano, que de ahí se deriva esa consecución, bueno, primero es muy difícil, ¿no? Porque no solo está el propio plan, su capacidad estratégica, su capacidad operativa u otras, sino que está también una serie de factores externos, económicos, sociales, que van cambiando las circunstancias, ¿no? Bueno, yo diría que hay algunos, lo que destacaría ahí, que fueran los planes más vinculantes, por supuesto, pues no sé, el plan de Santiago ha creado plan vinculante, que tengan, es decir, algunas condiciones. No diría tanto este ha sido un caso de éxito, es difícil decir eso, atreverse a decir eso, sino yo diría más bien de tener en cuenta ciertas condiciones, ¿no? Claro. Uno sería eso, que sean planes vinculantes, por el caso de Santiago. Otro sería que eviten, también lo que tenemos que evitar, la sectorialización. Eso ha pasado mucho en el caso de Río de Janeiro, ¿no? Otra situación a evitar sería la fragmentación también municipal, que a veces es difícil de superar por la propia legislación, ¿no? Pero que habría que promover al menos mecanismos intermunicipales o supramunicipales, aunque sean de geometría variables, ¿no? Luego también yo creo que hay que tener un organismo que haga el plan, ese plan metropolitano, ¿no? Que tenga al menos en principio una propósito estratégico, una intención de perdurar, ¿no? Es decir, por ejemplo, el IMEPLAN, el plan de Guadalajara, con todo su, a lo mejor,
inconsistencias en cuanto a los alcances, pero que haya un organismo como el IMEPLAN, ¿no? Que tenga esa, que ya va codiseñando, aunque sea dentro de su propio seno, todas las estrategias, el plan, los mecanismos, bueno, creo que es un punto de partida, ¿no? Luego tendrá que tener la suficiente legitimación. Después creo que otra condición importante sería que haya evaluación, ¿no? Que haya una evaluación y que haya una revisión basada en evaluación, ¿no? En muchos casos pues no hay esta evaluación o no hay esta revisión basada en evaluación o se superan los tiempos de revisión. Bueno, yo creo que estas son las condiciones a evitar o a copiar. Otra muy importante que tendría que ver con cosas que hemos dicho aquí, como la jerarquía, el policentrismo, la capacidad operativa, etcétera, sería la asociatividad. Yo ahí destacaría algunos mecanismos de los planes colombianos en los últimos años, ¿no? Que han llevado a cabo o han desarrollado, bueno, que luego también su éxito siempre es relativo, pero al menos han tenido esa intención y con algunos logros en términos de asociatividad territorial, ¿no? Yo creo que esa asociatividad, que puede ser mediante mecanismos más flexibles, pues también es puede ser muy valiosa, ¿no? Puede ser una palanca de integración. Muy bien, muchas gracias. Y una última reflexión, si me lo permite, en torno a que, bueno, recientemente a partir de Hábitat 3, que bueno, ya no es tan reciente, 6 años aproximadamente, pero con esta nueva agenda urbana también se replantean, ¿no?, componentes cualitativos que comprenden un marco de derechos y que colocan también a las zonas metropolitanas como un gran referente de cambios que se encaminan pues, al cumplimiento de estos derechos. ¿Cómo observa usted el cumplimiento de estos referentes internacionales y la complejidad que ya nos ha señalado para la gestión metropolitana? Bueno, yo los ODS en concreto los veo como un nuevo hito, como una nueva cultura, como una nueva conciencia para la ciudad, la área metropolitana, los tomadores de decisiones. ODS, pues a veces creo que también se convierten, por otro lado, en un cierto catecismo, como en su día pudo ser, tras la conferencia de Río, la Agenda Local 21. Es decir, ya hubo también el Hábitat en Vancouver. Creo que van aportando un bagaje cultural, un debate sobre los nuevos desafíos, un horizonte, pero bueno, yo creo que al final no tenemos que pensar solo medirnos por los ODS, porque podemos tener, bueno, ciertas condiciones de ODS positivas, enriquecer nuestros mecanismos de evaluación porque tenemos en cuenta cosas que antes no se tenían en cuenta, eso es positivo, pero al final lo que necesitamos es la capacidad de cumplir con los ODS, la capacidad de cumplir con ciertos derechos, la capacidad de adaptarnos a los ODS, la capacidad de que el plan pueda tener eso en cuenta, pero no gobernar para eso. Yo lo digo abiertamente, ¿no? Creo que también se convierte en una cierta industria, publicidad, vacío. Entonces, es una buena referencia, un esquema, pero pensar que es como hay como un cierto adanismo, ¿no? Como un cierto pensar que ahora planificamos. Bueno, yo creo que siempre pues, se ha intentado tener en cuenta esos aspectos.
porque tenemos ahora los ODS, vamos a hacer mejor los planes. Sería yo, no la pregunta a ti, Jessica, sino a todos los demás. Bueno, en algo van a influir, pero no necesariamente en nuestros mecanismos, nuestra operación, nuestra legitimación. Claro que van a influir, pero no son como el única bandera, ¿no? Creo que hay a veces un exceso, una inflación con estas cosas, pues porque, bueno, a veces los objetivos, los presupuestos están vinculados a eso, y entonces están bien, pero no los vería como tan influyentes, ¿no? En hacernos mejores planificadores o mejores urbanistas, o que antes éramos totalmente inconscientes con eso, ¿no? Creo que pasa a veces con otros conceptos. Smart City, Green City, ciudad resiliente. A veces también son como una especie de branding, ¿no? Para el urbanismo, o para poner etiquetas que nos otorgan ciertas situaciones muy superficialmente. Otra forma también de observar cómo el equilibrio trasciende como las propias fronteras, zona metropolitana de la parte regional ahora en este marco supranacional también, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Pues si no hubiera algún comentario adicional por parte del público que nos acompaña aquí en sala, a quienes también agradecemos su participación, y de quienes nos siguen a través de las redes, pues reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Valenzuela, y nos dará gusto que nos sigan acompañando en las actividades del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Muy buena tarde para todas y todos. Muchas gracias.